2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia Quispe, yo soy la maestra de química y el día de hoy estaremos viendo conmigo el tema de reacciones de combustión. Así que ponte cómodo para iniciar esta interesante clase. Bueno amigos, ahora vamos a ver una pequeña práctica de reacción de combustión. Para esto vamos a utilizar materiales que tenemos nosotros en casa. Un vaso, un encendedor, una vela, un recipiente donde tú puedas colocar agua. Aquí yo tengo un poco de agua con colorante, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es encender la velita, nos vamos a ayudar con el encendedor y ahí vemos que está flameando, ¿verdad? Vamos a recordar que la vela está hecha de parafina. La parafina es un derivado del petróleo. Entonces, lo que aquí está ocurriendo es una reacción de combustión. Para que exista una reacción de combustión, tiene que haber dos características, un comburente y un combustible. En este caso, el combustible es la parafina y el comburente es el oxígeno, ¿ya? Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es tapar con el vaso a la vela, ¿ya? Ustedes se van a fijar que al inicio la flama sigue encendida, pero luego la flama se va a apagar y van a ver que el agua con colorante va a subir por el vaso. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Sigue flameando, ¿verdad? Pero ya se ha apagado. ¿Por qué se ha apagado? Porque para que exista una reacción de combustión tiene que haber oxígeno, ¿verdad? El comburente. Pero como ya se acabó el oxígeno que está conteniendo el vaso, entonces la flama se apaga, no hay una reacción de combustión, se ha terminado. Pero pueden ustedes acá observar que el nivel del agua dentro del vaso está más arriba, a diferencia del nivel del agua que está en el plato. ¿Por qué? Porque el volumen que estaba ocupando el oxígeno dentro del vaso ya no hay, ¿verdad? El oxígeno se ha terminado, entonces por una diferencia de presión, el agua ocupa ese volumen. Ya es una práctica sencilla que ustedes lo pueden realizar en casa. Ahora vamos a desarrollar el tema de reacciones de combustión. Nosotros en nuestra vida cotidiana podemos observar diferentes materiales que se queman, ¿verdad? Como cuando encendemos el cerillo de un fósforo, ahí vemos que se enciende una flama. Es una reacción de combustión, es un ejemplo. O como cuando vemos en la noticia que un bosque se está incendiando. O cuando quemamos un papel, ¿verdad? O cuando prendemos una llama, hacemos una leña. Entonces a este fenómeno llamamos reacción de combustión. ¿Qué podemos decir entonces? Que la combustión es una transformación química producida entre el combustible y el comburente. Lo que tenemos que recalcar es que cuando se produce esta reacción de combustión hay una transformación química y física del material que está entrando en combustión, ¿ya? Entonces, una reacción de combustión es una reacción química de carácter exotérmico. ¿Por qué? Porque produce calor en forma de energía. Y tiene dos características la reacción de combustión. Uno que es el comburente y otro que es el combustible. El comburente es el encargado de oxidar al combustible, favoreciendo la combustión. Como combustible podemos mencionar el petróleo, el gas licuado de petróleo, ¿ya? Y como comburente es el oxígeno, ¿ya? Como dijimos, el oxígeno es uno de los elementos principales para que exista una reacción de combustión. Ahora vamos a identificar dos tipos de reacciones de combustión. Vamos a empezar por la combustión completa. ¿Cuál es la característica de una combustión completa? De que la flama que produce es de color azul. Cuando ustedes cocinen, vean en casita que la flama de su hornalla, de su cocina, es azul, entonces está produciendo ahí una combustión completa, ¿ya? ¿Qué características tiene? Una combustión completa tiene la principal característica de que en los productos
se produce el dióxido de carbono. ¿Ya? El dióxido de carbono es un gas. Ahí podemos ver la reacción del metano, ¿ya? Que está entrando en una reacción de combustión con el oxígeno y está produciendo dióxido de carbono, 2 moléculas de agua y energía en forma de calor. Es por eso que cuando tú tocas la hornalla, hay calor, ¿verdad? Entonces ahí ves que hay un desprendimiento de energía en forma de calor. Otra de las características es que tiene mayor poder calorífico, ¿ya? Y la característica principal es que el oxígeno está en cantidades suficientes. Ahora vamos a identificar una combustión incompleta. Ahí podemos ver en la imagen un letrero de emergencia, un letrero que nos dice muerte, ¿verdad? Entonces, en una combustión incompleta se produce un gas que es el monóxido de carbono. Este gas monóxido de carbono es muy peligroso. ¿Cuál es la característica de una combustión incompleta? Cuando el color de la flama es de color amarillo-naranja, no es de color azul como veíamos en la anterior imagen, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar que se produce una reacción incompleta y produce un gas muy peligroso, un gas que se llama el monóxido de carbono. Ahí podemos observar en cámara lenta la reacción que ocurre en el cerillo de un fósforo, ¿ya? Ahí hay muchos componentes químicos y la principal característica es que en este cerillo de fósforo se produce el monóxido de carbono, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica de que se produzca una reacción incompleta, una reacción de combustión incompleta? Es que se produce el monóxido de carbono, que no tiene color, no se ve, ¿ya? Nosotros no lo podemos percibir y tampoco se huele, es sin olor. Es por eso que es muy peligroso. Ya nosotros tenemos que siempre revisar en nuestra cocina, en nuestras estufas, que la llama esté de color azul, que siempre se esté produciendo una reacción completa, una reacción de combustión completa, ¿ya? Ahora hemos visto en las noticias, ¿verdad?, que muchas familias han fallecido por prender la estufa, lo han prendido toda la noche y el oxígeno del ambiente donde estaban se ha acabado. Entonces, ahí se ha ido produciendo una reacción incompleta y ha producido este gas que es el monóxido de carbono. Es por esta razón que nosotros tenemos que estar atentos cuando utilizamos artefactos o prendemos el horno de nuestra cocina, nuestra misma cocina, y tenemos que tener ambientes ventilados o ventilar nuestros ambientes. ¿Ya? Una de las características de una reacción de combustión incompleta es que produce hollín. Hollín es el carbono fino, ya es un polvo fino de carbono que pinta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos realizando una parrillada, ¿cuál es la característica? De que si nos limpiamos el rostro o las manos, vemos, ¿no?, que tenemos un tinte negro. Esa es la característica de una reacción incompleta que va a producir hollín, ¿ya? Ahí podemos ver la reacción del metano. El metano es la molécula, dice carbono, hidrógeno 4, ¿ya? Esto entra en combustión con el oxígeno para producir 2 moléculas de monóxido de carbono, 4 moléculas de agua y energía en forma de calor. Ahora, el metano nosotros, ¿dónde tenemos en casa? Muy bien, en nuestro gas domiciliario. Nuestro gas domiciliario, adentro, está compuesto por esta molécula que es el metano, el CH4, ¿ya? ¿Cuál es la característica también de una combustión incompleta? Que tiene menor poder calorífico, ¿ya? Y el oxígeno está en menor cantidad, ya es por eso que es incompleta, porque el oxígeno está en menor cantidad. Entonces, una reacción de combustión es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque libera energía en forma de calor. Para que haya una reacción de combustión, tiene que haber un combustible que va a reaccionar con el comburente y va a producir dióxido de carbono, o también puede producir monóxido de carbono, agua y energía en forma de calor, ¿ya? En el lado izquierdo van a estar el lado de los reactivos y en el lado derecho el lado de los productos. Ahora, en una reacción de combustión, generalmente ejemplificamos a los hidrocarburos. Los hidrocarburos están compuestos por el carbono y el hidrógeno. De ahí viene el nombre de hidrocarburos, hidrógeno y carbono, ¿ya? Que
se combinan con el oxígeno para dar una reacción de combustión y el comburente universal es el oxígeno. Aquí vamos a observar una reacción química que es la combustión del gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo está compuesto por dos gases, que es el propano y el butano. Aquí vamos a ver el ejemplo del butano. El butano está reaccionando, el butano es el carbono 4, hidrógeno 10, ¿ya? Entonces, esta es la molécula del butano y esto está reaccionando con el oxígeno para dar dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. Ahí podemos ver que nuestra reacción química está igualada, ¿ya? Ese es un ejemplo de una reacción química completa, ¿ya? Ahora, la combustión del metano, gas natural. Como les dije anteriormente, el metano, el CH4, es el que está en nuestras cocinas, ¿verdad? Con lo cual nos ayuda a cocinar. Esto entra en combustión con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Ahora, ¿por qué es importante la combustión? La combustión es importante en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque utilizamos en los coches, por ejemplo, los motores de combustión interna. Para que un auto se desplace necesariamente tiene que tener combustible, ¿verdad? Y dentro del motor se produce una combustión interna. Esta combustión genera energía. Esta energía hace que se desplace la movilidad. Ahí, como podemos ver en la imagen. También para cocer nuestros alimentos, ¿verdad? Ahí encendemos una parrilla y ayudamos a que nuestros alimentos puedan cocer. Pero ahora tenemos que tomar precauciones. La producción de dióxido de carbono es muy peligroso, ¿ya? En grandes cantidades es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un gas que sube a la atmósfera y contamina nuestro medio ambiente. Pero ahora, con el avance de la tecnología, está viendo, ¿no? Ustedes han debido escuchar en la noticia que ya se está sacando automóviles y esos automóviles funcionan con energía eléctrica, son automóviles eléctricos o paneles solares para las casas. Entonces, de esta manera se está innovando y la ciencia va avanzando. Bueno, queridos estudiantes, como hemos podido observar, las reacciones de combustión están en distintas actividades de nuestra vida cotidiana, como cuando encendemos el cerillo de un fósforo, ahí hay una reacción de combustión, o como cuando queremos organizar una parrilla y ahí realizamos una parrilla y hacemos cocer la carne, ¿verdad? Y no te olvides revisar los textos de aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación. Además, no te olvides hacerte colocar las vacunas contra el COVID para estar seguros en clases. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.